Ya, ahí se supone que ya se está grabando. Buenos días a todos los que estamos presentes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, para comenzar la segunda sesión de ViewRouter, voy a comenzar a pasar la lista, así que les agradeceré si me hablan, me dicen presente, o si me escriben en el chat, igual lo voy a leer. Bueno, ya tengo algunos confirmados, así que muchas gracias. Ya, la Alexandra, la Camila y la Caro están presentes. Daphne no está. Ernesto Linares. Vale, Leslie. Vale, vale, Ernesto, gracias. Felipe Rodríguez. Vale, Felipe, gracias. Está Hugo Bobadilla. Gracias, Hugo. Jennifer Díaz. Gracias, Jennifer. Loreta aún no se conecta. Luciani Serrano. Presente, buenos días. Buen día, Luciani, gracias. Marcia Alegría. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Marión, gracias. Michelle Miranda. Gracias, Nico. Juan Valdebenito. Buen día, Juan, gracias. Ronnie Pérez. Hola, Ronnie, gracias. Y Yaray. Buen día, Yaray, gracias. Y Daniela Negrete. Bueno, ya estaríamos con la lista, Alejandro. Cualquier duda, consulta, chicos, levantamos la manito y en orden le vamos preguntando a Alejandro. Gracias, Dani. Y, o si no, la podemos dejar en el chat y la vamos resolviendo todos, ¿ya? Dicho esto, les recuerdo también que tienen que loguearse en Sense, no se les vaya a olvidar. Y podemos comenzar, ¿no, Alejandro? Ya. Muchas gracias, Jason. Buenos días a todos, chicos. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Hoy día nos toca ver la segunda parte de ViewRouter, ¿ya? Entonces, eso nos tocaría ver. Realmente no es mucho, ¿ya? No son muchas cosas nuevas. Así que les tengo preparada la presentación ahora, se la voy a pasar a representar, ¿ya? Entonces vamos a ver algo de props con rutas. Vamos a ver alias, redireccionamiento y algo de transiciones, ¿ya? Espérenme, déjenme compartirles la pantalla. Por ahí. Ya. Me dice Jason.
¿Se ve? Sí, Alejandro, ya se ve. Vale. Entonces, chicos, vamos a pasar a ver los objetivos del día de hoy, ¿ya? Para saber para dónde estamos apuntando. Entonces, primeramente vamos a ver las props dentro de componentes según ruta, ¿ya? Luego de eso vamos a ver props como objeto de parámetros de ruta. Luego vamos a ver props como funciones de parámetros de ruta. Acá igual se ve mucha información, pero realmente esto es más texto que, que realmente lo que vamos a hacer nosotros con esas cosas, ¿ya? Em, Ustedes tienen que tener en cuenta que esto son como juntitos, ¿ya? Parámetros podemos hacerlo por objeto, por funciones, pero realmente van enfocados a las props, ¿ya? Luego de eso, vamos a ver redireccionamiento de rutas, ¿ya? Cuando nosotros queremos llevar, por ejemplo, a nuestro usuario de un path ciertamente X a un path Y, ¿ya? Entonces nosotros lo podemos hacer con un redireccionamiento. Luego vamos a ver alias, ¿ya? Que los alias no son redireccionamientos, son especies de sinónimos, ¿ya? Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, a una ruta customer, pero puedo tener un alias que diga clientes, ¿ya? Simplemente poniéndole un alias. Luego de eso vamos a ver transiciones, ¿ya? ¿Y esto a qué se enfoca realmente? A que cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con ViewRouter, ustedes se dan cuenta que nosotros al pasar de página, eso pasa como muy tosco, ¿ya? Como que la transición de esa vista, se podría decir, es muy tosca, tac, tac, lo hace muy rápido. Entonces, para eso, Vue nos provee una forma de hacer transiciones para eso, ¿ya? Y poder agregarle algún efecto. Entonces, cuando nosotros cambiamos de vista, poder dar algún opacity o algo para que se vea un poco más smooth o algo más suave, ¿ya? Esa transición, no se vea tan tosca. Y luego vamos a ver el lazy loading, ¿ya? Que es simplemente una forma de decirle a nuestro navegador, ¿sabes qué? Yo quiero cargar esta vista particularmente sola, no la quiero cargar con todo el choclón de JS, ¿ya? Y nosotros le podemos decir a través de las rutas, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Cualquier duda, consulta, levanta la manito o me escriben por el chat, ¿ya? Ahí el Jason va a estar atento a decirme si es que no la pueden responder ustedes, ¿ya? Entonces, chicos, vamos primeramente a ver las props dentro de componentes según ruta, ¿ya? Para ver qué significa eso, que se ve un poco enredado. Ya. Entonces, props dentro de componentes según ruta, ¿ya? Entonces, eh, usar router en nuestro componente crea un alto acoplamiento con la ruta, la cual limita la flexibilidad del componente, el cual solo puede ser usado en cierta URL, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos hablando es que nosotros, cuando yo les decía, ¿saben qué, chicos? Ustedes pueden entrar a su componente y pueden sacar la ID, por ejemplo, con el router.params.id, ¿ya? Ciertamente funciona. Pero al hacer esto, nosotros estamos acoplando ciertamente la ruta con el componente, ¿ya? Y esto ciertamente nos puede afectar en el momento de nosotros querer ocupar este componente en otra parte, ¿ya? Por ejemplo, no tenga esa ruta accesible, ¿ya? Entonces, en esas partes ciertamente el componente se me puede caer. O ciertamente tendría que poder duplicar ese componente, ¿ya? ¿Para qué? Para que me aguante estar en otra ruta, ¿ya? Porque ustedes saben, yo me meto al Creative, por ejemplo, y puedo saber al tiro la ID que tengo en la URL, ¿ya? Con ese router.params.id, ¿ya? Pero ciertamente al estar metido ahí dentro, estoy acoplando todo, ¿ya? Entonces, para resolver este problema, nosotros podemos pasar estas IDs ciertamente a través de props, ¿ya? ¿Y qué nos permite esto? Ciertamente nos permite, como dice acá, desacoplar el componente de la ruta, ¿ya? Entonces el componente va a ser ciertamente independiente de la ruta que lo esté renderizando. A él ciertamente no le va a importar la ruta que lo estén renderizando, ¿por qué? Porque nosotros le vamos a pasar a través de la ruta, le vamos a pasar la props, ¿ya? Y entonces de esa forma nosotros nos desacoplamos, ¿ya? Para eso se hace. Entonces vamos a ver cómo funciona eso, ¿ya? Entonces veamos. Acá ustedes se dan cuenta que hay un componente, ¿ya? Este es el componente que nosotros vimos en la clase anterior, ¿ya? Y en este componente, por ejemplo, yo
lo que estaba haciendo era metiéndome dentro de un método y haciendo un getID, ¿ya? Y este getID, que lo que hacía un return de this.route.params.id, pam, y lo devolvía. Y ciertamente yo podía hacer un computado, podía hacer lo que yo quisiera, y funcionaba, ¿ya? Pero lo que pasa es que te acopla el componente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver esto? ¿Ya? Acá yo le puse estos métodos, ¿ya? A donde yo le puse ese getID, ¿cierto? Return this row params ID, ¿ya? Esa cuestión yo la comenté, ya no me sirve ya, no lo voy a usar de esa forma. Lo que voy a usar, ciertamente, es irme arribita a la parte de las props y decirle, ¿sabes qué? Voy a recibir una props de tipo ID, ¿ya? Y ciertamente tengo que ir a mi archivo de rutas y decirle, ¿sabes qué? Ahora voy a aceptar props en la ruta. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan que la ruta tiene path, tiene component, tiene name? Ya. También tiene una propiedad llamada props, ¿ya? Y ustedes ciertamente le pueden setear en true, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto automáticamente lo que va a hacer es que te va a pescar la ID que nosotros le estemos pasando por la ruta, ¿ya? No sé, food/1, ¿ya? Ciertamente va a caer acá en esta props, ¿ya? Y ustedes ciertamente la van a poder ocupar como ocupo en una props, ¿ya? Igual como si fuera una data. Entonces yo ciertamente no tengo que hacer ni un getID, ni una propiedad computada, ni nada. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la idea acá. Y solamente tengo que trabajar con ella, ¿ya? Y de esa forma ciertamente desacoplo el router, ¿ya? Entonces de esa forma nosotros podemos hacer eso, ¿ya? Entonces ya no vamos a pasar más por esta, no vamos a usar nunca más esto, vamos a usar la props, ¿ya? Y ciertamente va a funcionar de la misma forma, ¿ya? Ahora vamos a ver otra opción de estas props, ¿ya? Porque vamos a estar, yo le hablé de tres opciones de props, ¿ya? Una que era con objetos y otra con funciones, pero es relativamente parecido a esto, ¿ya? Acá está la parte más simple, ¿ya? Entonces nosotros solamente le decimos, ¿sabes qué? Va a entrar una props y ciertamente él se va a agarrar de lo que entre en la ID, ¿ya? En la dirección dinámica, ¿ya? Por esto. Por esto él va a entender que esa es su prop. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que la props es la ID, ¿ya? Y al habilitar esto true, me pasa la props. Y ahí la estoy agarrando, la puedo tener al tiro, ¿ya? Ahora vamos a ver otra forma. Props como objeto de parámetros de rutas, ¿ya? Entonces no solo podemos pasar parámetros de ruta como prop, sino que también lo podemos hacer a través de objetos, ¿ya? Entonces acá yo lo estoy diciendo, estoy metido de nuevo en la ruta, en routes.js. Y ciertamente le estoy diciendo, ¿sabes qué? Ahora la props que va a venir va a ser una ID, ¿ya? Y va a ser una ID de tipo 10, ¿ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que independientemente a la ID que venga acá, ciertamente yo le voy a pasar 10 siempre. Siempre. ¿Ya? Por ejemplo, Sir, por eso le puse este ejemplo acá. Sí, Jason, ¿qué pasa? tenemos a Juan con una duda Ya. o alguna acotación. Juan, ¿estás por ahí? Profesor, una consulta eh, para que esto funcione a través de las props con las rutas, Sí, tiene que ser el nombre de, a ver cómo le puedo decir, de la misma manera, o exacto. sea, Sí. tiene que Tienes ser que tal llamarlo de cual la misma forma. para que en este caso Vue lo pesque, Exacto, Juan. Mira, si tú le pones idea acá arriba, en los dos puntitos ID, tú le tienes que poner ¿ya? idea acá abajo. Es eso. ¿Ya? Si tú le pones, por ejemplo, ejemplo, le pones ejemplo acá. Ah, ya, tiene que ser el mismo nombre para que lo pueda pescar. Para que te lo reconozca como que va a entrar como prop. Sí, porque si no, no Ah, no va a cachar. ¿Ya? ya, gracias. Entonces, chicos, yo lo que les muestro acá es eran las comidas que estábamos viendo el día viernes. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, yo le hacía clic a esto y yo le mandaba la ID de cada una de ellas. ¿Cierto? Pero, ¿qué va a pasar cuando yo le haga clic acá? Pam. ¿Ya? Va a entrar ciertamente a esta ruta dinámica y esta ruta dinámica le va a decir, ¿sabes qué? Ah, Food ID. Pero después se va a dar cuenta que tengo una props y que la prop ciertamente está mutada. Ya no es la prop que yo necesito, es la prop que yo le escribí acá. Entonces, ciertamente, al hacer clic, me va a llevar, por ejemplo, acá a la comida 10. Yo le puedo hacer clic a cada uno de ellos, pam, 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 y siempre, siempre me va a llevar a la ID 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo la tengo acá seteada. Ya la tengo que sería como prop y que va a entrar. ¿Ya? Pero al ser estática, ciertamente, no se va a mover. ¿Ya? Entonces, eso.
¿ya? Lo podríamos hacer de esa forma. Ahora vamos a ver otra forma, pasarle ahora como función, ¿ya? Entonces veamos. Entonces acá estoy de nuevo acá en mi ruta y acá tengo un path, ¿ya? Mi path slash food, dos puntitos id, que sería mi ruta dinámica, ¿ya? Y yo acá la prop, si ustedes se fijan, le puedo pasar como función, ¿ya? Y entonces, ¿qué me permite esto? Me permite ciertamente agarrar este id que tengo acá arriba y ponerle cualquier otra cosa más, ¿ya? Entonces acá yo le agarré el id y le puse, no sé, id, no sé, va a entrar la 1 slash plato, o guión plato, ¿no? No es slash, es guión plato, ¿ya? Y ciertamente yo después lo hice, pam, y ciertamente te devuelve el 5 plato. Acá ciertamente me jugó a favor que la API de Lorem Pixel Photos, creo, te acepta poner un ID ciertamente, después un guión y te lo pone como nombre de foto. Si ustedes se fijan acá, no sé si se nota bien, dice 5 platos. Y te la pone ahí, ¿ya? Y por eso me aguantó hacer esa gracia, ¿ya? Pero ciertamente era para probar que nosotros ciertamente le podemos pasar esa idea y se la podemos cambiar o le podemos pasar otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, acá puede poner la idea y nosotros le podemos poner así como you y la idea, o ponerle alguna otra cosa, no sé, si es que lo necesitáramos, ¿ya? Entonces, si necesitáramos modificar esa idea que me va a entrar o agregarle alguna cosa, ya, la podemos hacer a través de función, ¿ya? Pero si no necesitamos agregarle nada, simplemente yo les recomiendo que lo hagan así nomás, ¿ya? Le ponen true nomás y le va a entrar ciertamente, y ciertamente tienen que ustedes en el componente habilitar la prop, ¿ya? Que le va a entrar. Eso. Entonces, eso sería realmente con las props, ¿ya? Entonces, la podemos pasar y las podemos modificar, ¿ya? Entonces, ciertamente con el objeto acá de esta forma la dejamos estática y de esta forma ciertamente le podemos agregar alguna otra cosa más si es que lo necesitáramos, ¿ya? Porque acá ciertamente yo le pude haber hecho así nomás, no haber puesto este guión plato y le puedo haber retornado ciertamente el rod.appearance.id y hubiera estado excelente, ¿ya? Hubiera funcionado igual. Pero ciertamente si ustedes se fijan acá, ya me estoy desacoplando de esta cosa, ¿ya? Porque ahora lo tengo en la ruta, no lo tengo dentro de mi componente, ¿ya? Eso. Entonces, ahora vamos a ver los redireccionamientos, ¿ya? Que no es nada complicado. Entonces, redireccionamiento de rutas. Dice, un redireccionamiento es cuando el usuario entra a una parte de nuestro sitio X y nosotros lo llevamos a Y, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, acá tenemos un path, ya tengo el path food, ¿ya? Y tengo ciertamente el componente que lo va a renderizar, el foods, ¿ya? Pero acá ciertamente yo le puse un redirect, ¿ya? Y lo estoy redirigiendo ¿a dónde? A about, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el usuario me ponga food, ciertamente va a caer, la ruta se le va a cambiar y le va a tirar el about, ¿ya? Pero ciertamente este about tiene que estar declarado, ¿ya? No lo podemos estar redirigiendo a una parte donde no tenga nada que renderizar, ¿no? Entonces, esa cosita tiene que estar ciertamente esperándolo, ¿ya? Entonces, hago la redirección y lo que hace solamente es ir para acá, al path de acá, y te renderiza el componente. Nada más que eso, ¿ya? Entonces acá dice, cuando el usuario ingresa a full, nuestro enrutador lo redirigirá a about. Nada más que eso, ¿ya? Entonces, de esa forma funcionan las redirecciones en ViewRouter, ¿ya? Lo único que tienen que tener en la precaución ustedes es que esta ruta que ustedes estén redirigiendo exista, ¿ya? Tiene que existir en alguna parte de las rutas para que lo pueda hacer, pues si no, no va a hacer nada. Vaya a hacer clic y no te va a llevar a ningún lado, ¿ya? Entonces tienen que ciertamente tenerlo declarado, ¿ya? Entonces simple, ustedes ponen redirect y el path donde quieren redireccionarse, ¿ya? Eso sería con las redirecciones, ¿ya? De X paso a Y. Luego vamos a ver ahora los alias de rutas. ¿Ya? Entonces los alias, a diferencia de las redirecciones, los alias no pretenden reemplazar un contenido con otro, sino más bien funcionan como una especie de sinónimo de rutas, ¿ya? Es decir, disponen de uno o más nombres para una ruta, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el path food, ¿ya? Y acá le puse alias. Y ahí ustedes pueden poner los alias que quieran, ¿ya? Simplemente poniéndolos con array, ¿ya? Entonces simplemente le puse así alias, le puse comidas y le puse platos. Entonces ciertamente cuando el usuario me ponga platos o me ponga comidas, yo lo voy a llevar a donde está food. O voy a renderizar ciertamente el componente food, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, tengo el localhost y estoy en el slash platos, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, ese slash plato no tiene path, no hay un path que esté definido, pero ciertamente hay un alias. Y como hay un alias, lo pesca ciertamente y le renderiza ciertamente el componente foods, que sería en la galería de comidas, ¿ya? Entonces ustedes de esa forma pueden hacer esos alias o esos sinónimos de rutas, ¿ya? Simplemente para que agrandar un poco el abanico de esta cosa, ¿ya? Simplemente para eso, ¿ya? No es muy difícil de ocuparlo, ¿no? Simplemente alias y un array, ¿ya? Ahora vamos a pasar a ver las transiciones, ¿ya? Entonces las transiciones nos provee una forma fácil de poder darle efecto de transición cuando nuestra página cambia de vista. Esto lo hacemos con la etiqueta de View Transition, ¿ya? Esta es una etiqueta especial de View, llamada Transition, ¿ya? Entonces acá, ¿no? Ciertamente nosotros le podemos dar, acá, si ustedes mal no recuerdan, este Router View es la parte donde nosotros vamos mostrando las vistas. Y estas vistas se van cambiando a través de las routers que nosotros vamos poniendo. Entonces yo puedo poner slash y me va a llevar a la vista principal. Le pongo slash platos y me va a llevar a los platos. Le pongo slash plato 1 y me va a llevar al plato 1. ¿Ya? Esta cosita que está acá, que yo les digo. ¿Ya? Esto es lo que maneja todas las vistas. ¿Ya? Entonces yo lo único que tengo que hacer para poder darle cierto efecto a esas transiciones cuando van pasando, cuando cambio de slash a slash, no sé, home, es darle una transición a eso. Simplemente eso. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Ciertamente tengo que poner el name y el modo de la transición, ¿ya? Entonces con este name, yo después ciertamente en una clase CSS le puedo agregar ciertamente alguna animación, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que respetar para esto? Tengo que ponerle ciertamente un nombre para poder después capturarlo, ¿ya? Entonces, ciertamente, si ustedes se fijan acá, está router slash anim, ¿ya? Que es lo que tengo acá. Y después, ciertamente, me voy agarrando de los efectos eh, por default de view, ¿ya? Tiene 6, creo. Acá estoy usando solamente 2. Entonces, cuando entra la ruta activa, voy a hacer una animación y ciertamente cuando sale la animación, le voy a hacer otra animación, ¿ya? Y ciertamente acá, lo que me faltó ponerle ciertamente es acá el keyframe, ¿cierto? Porque estas animaciones las hacemos con keyframe, si ustedes mal no recuerdan, con CSS, ¿ya? Pero no la puse porque me iba a agrandar mucho la presentación, ¿ya? Pero están acá, ¿ya? Es la coming y el going, ¿ya? Esas serían mis animaciones que yo creé por keyframes, que las creé acá abajito, de hecho están abajo, ¿ya? Pero realmente los que mandan esto es esto, router anim leave active y router anim enter active, ¿ya? Entonces yo con esta cosa ciertamente le estoy dando un cierto efecto, ¿ya? Entonces cuando paso de vista, voy cambiando, esto se hace de una manera un poco más suave y no se hace tan tosco, ¿ya? Es simplemente para eso. Y ustedes lo único que tienen que hacer es envolver el router view, ¿ya? En una transición, ¿ya? Ahora lo último que me falta por ver es el lazy loading, ¿ya? Lazy loading en rutas, ¿ya? Entonces, el lazy loading en rutas es básicamente disponer los elementos de nuestro sitio de forma retrasada o a medida que el sitio está cargando en la web. Para esto, ViewRouter una vez más nos facilita las cosas y nos da las herramientas para hacer el lazy loading, ¿ya? Entonces, acá de nuevo, vamos a las rutas. De hecho, esto está hecho, ¿ya? Cuando ustedes crean un nuevo proyecto con ViewRouter, ¿ya? Esto ya viene por defecto, ¿ya? Entonces sería seguir este camino nomás. Entonces lo que está haciendo acá es ciertamente diciéndole que about o la vista about se va a renderizar o se va a cargar en lazy loading, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto?
nosotros tendríamos que poner un componente y este componente envolverlo dentro de una función, ¿ya? Y esta función ciertamente importarla, ¿ya? Hacer un import. ¿Y de qué vamos a estar haciendo un import? Ciertamente de la vista que nosotros queremos renderizar. Entonces, si ustedes se fijan ahora, yo no pongo el componente como va, como viene, ¿ya? Yo pongo el componente como la ruta y lo pongo dentro de este import, ¿ya? Entonces esto le está diciendo a Webpack ciertamente que cuando yo renderice esta vista, la esté cargando, ¿ya? Cuando si yo no la renderizo, realmente no me cargue la vista, ¿ya? Entonces si ustedes se fijan acá, esto app.js me estaría cargando todas las rutas que no tienen el lazy loading, ¿ya? Todas. Entonces, ¿esto qué permite? Primeramente que la página cargue un poco más lento al comienzo, ¿ya? Pero ciertamente la ventaja es que después que está cargada, la página vuela, ¿ya? A cambio de esto, que por ejemplo, a medida que yo voy pasando de vista, esto lo puedo ir renderizando vista por vista, ¿ya? Y ir pidiendo los datos, ¿ya? Esto es lo que hace ese lazy loading, ¿ya? Entonces, ¿sabes qué? Yo le digo, este archivo quizás es más grande o quizás no se ocupa mucho, ya no se ocupa en todas las veces que el cliente entra, quizás. Y quizás es muy pesada, yo lo dejo con un lazy loading, pam, y se declara de esa forma, ¿ya? Entonces, ciertamente, si ustedes van después a Network, a JS, después si recargan la página, se van a dar cuenta que va a cargar un archivito app.js al comienzo, ¿ya? Pero cuando ustedes vayan a About, por ejemplo, les va a cargar el about.js, ya, separado de este app.js. Eso es lo único que está haciendo ese lazy loading, diciendo, ¿sabes qué? Voy a esperar hasta que mi componente caiga en la ruta y se renderice, y ahí recién voy a traer la data. Antes no. Lo que hace lo que hace el otro no, te trae todo al tiro, ¿ya? Entonces cuando yo voy pasando de página, por ejemplo, o de vista, esto nunca cambia, ¿ya? Porque yo ya lo tengo cargado en mi memoria, ¿ya? A diferencia de este lazy loading que lo va a hacer siempre cuando yo visite About, no antes, ¿ya? Eso es lo que hace el lazy loading. Y la forma de declararlo es de esa forma, ¿ya? Nada más que eso. ¿Alguna duda, chicos? ¿Consulta? Si se fijan, no era muy grande, no era muy larga la clase de hoy. Igual tengo preparado algún ejercicio, ¿ya? De hecho, es basado en lo mismo que hice el día viernes, de los platos y las comidas, para no crear otro ejemplo. Bueno, Caro dice que no tiene ninguna duda hasta el momento. Gracias, Caro. Genial, genial. Sí, sí, no es tan complicado esto. Más, de hecho, yo cuando yo dejé ¿se acuerdan? Yo subí el archivo a viernes a GitHub y después yo lo bajé y empecé a trabajar en él, po. Y lo único que hice fue modificar el app.view y el router, y nada más, ¿ya? Y hice toda la pega que hice, les estuve mostrando acá, ¿ya? Entonces no es tan complicado. Entonces yo voy ahora, si es que no hay duda, consulta, voy a pasar a mostrar algún ejemplo, ¿ya? Para ver cómo esto lo podemos aplicar de forma un poco más práctica, ¿ya? Entonces, veamos. Voy a dejarles de compartir un rato y voy a cargar mi Visual Studio Code, ¿ya? Ya. ¿Dónde está Code? Espérenme un momento que está un poco lento mi computador.
Ese debería estar cargando. El tiro les comparto la pantalla. Acá. ¿Ya? Entonces, yo lo único que hice ahora fue jalar lo que tenía en GitHub, ¿ya? Lo que dejé el día viernes. Y lo único que voy a hacer ahora es levantarlo primero. Entonces lo que hice recién fue traerlo ciertamente y después lo que hice fue un npm install, ¿ya? Pero ya lo tengo listo, así que npm run cell. Ya. Entonces veamos esto. Voy a traer la pantalla para acá. Acá. ¿Ya? Entonces más o menos eso es lo que dejamos el viernes, ¿ya? Tenía la comida, ¿cierto? Y después yo me podía devolver, ¿ya? Pam. Eso. Entonces lo voy a traer un poquito para acá. Y esto lo voy a traer un poco para acá. Ahí. Ya. Entonces eso. Ya entonces hasta ahí quedamos el día viernes, ¿cierto? Entonces hicimos solamente, instalamos el proyecto con Vuecli y instalamos el router, ¿ya? Y hicimos ciertamente algunas vistas. Entonces, primeramente, ¿qué vamos a hacer? Déjenme ver. Vamos a ver la cosa de las props, ¿ya? Primeramente. Entonces, lo que yo le estaba diciendo, le estaba hablando, es que yo ese día, viernes, em, tengo que meterme en foot acá. Entonces, acá, este foot, veamos. Se demora un poquito porque está cargando. Ya, miren. Entonces, lo que yo tengo acá es esto. Yo hice un método llamado getID. Y ahí este método getID está haciendo ese thisroute.param. ¿Ya? Yo lo único que después hice fue hacer un created que ciertamente te pescaba la imagen, te la agrandaba un poco, ¿no? A 500 por 500, ¿cierto? Y te ponía el ID de la imagen, ¿ya? Y te lo pasaba al CTC, que era lo que yo tenía acá en la data, ¿ya? ¿Y por qué lo hacía en created? Porque realmente esto todavía no se renderiza. Entonces yo puedo meterme acá al CTC, cambiarlo, y ciertamente esto, cuando esto se cargue, cuando se monte, yo voy a tener la CTC listo, para que lo muestre al usuario, ¿ya? Eso. Entonces, creé ese getID ciertamente y lo repartí ¿para qué? Para este método created y lo repartí para el compute, ¿ya? Y le hice este getID, ¿ya? Si el problema que pasa con este componente es cuando yo lo quiero llevar para otra parte, ¿ya? Y no lo voy a usar en el food slash, no sé, ID, ya lo voy a usar en otra parte. Entonces, ahí ocurre ese problema de acoplamiento. Entonces, para eso nosotros necesitamos esto, no podemos ocupar esto, ¿ya? Entonces necesitamos pasarlo a través de props, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es esto, lo pueden borrar, lo pueden sacar, yo lo voy a comentar, ¿ya? Acá ciertamente me va a reclamar al tiro, porque no está declarado, ¿ya? Entonces, getID, tengo que ir acá a props, ciertamente, y acá a recibirla, ¿ya? Entonces acá le voy a decir, ¿sabes qué? Va a entrar una props y va a entrar un ID, ¿ya? Ese es el primer paso. Luego de eso, yo tengo que ciertamente me reclama. Voy a ir a rutas, ¿ya? Voy a ir a rutas y me voy a meter acá, a router, ¿ya? Y acá a router yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Acá. Entonces, este va a ser el componente que yo quiero modificar,
¿ya? Entonces lo único que yo tengo que hacer es ponerme acá y vamos a hacer la parte más básica primero. Entonces le vamos a poner props y le vamos a poner un booleano, ¿no? No, si sabes que va a entrar una prop. Nada más que eso, ¿ya? Entonces tú sabes que va a entrar una props, ¿ya? ¿Y por qué no se pone esto cuando es false? Porque ciertamente, ¿para qué ponerlo? Si es false, ¿ya? Estaríamos, por defecto es falso, entonces estaríamos ocupando la línea más de código, no, si yo le pongo eso, ¿ya? En todo está asumiendo que prop es falso, prop es falso, prop es falso, ¿ya? Ya, eso, entonces tengo esa, entonces le estoy diciendo, ¿sabes qué? Va a entrar props, ¿ya? ¿Y cuál va a entrar? Va a entrar SID, ¿ya? Entonces, vayamos de nuevo a food, entonces está cayendo, ¿por qué se está cayendo? Por la computada que tengo acá, ¿ya? Yo realmente ahora ya no necesito ninguna computada, ¿por qué? Porque esta ID ciertamente ya me sirve, ¿ya? Entonces esto igual, chao, comentado, pam, ¿ya? Entonces, ciertamente, acá ¿qué estoy haciendo? Tengo que venir para acá y este created, ciertamente, tengo que cambiarlo. Acá estoy diciendo this git ID, ¿cierto? Pero esto ya yo no lo tengo. Si ustedes se fijan, yo lo comenté y ya no me sirve porque esto me acopla el componente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente llamar acá a this.id no, ¿ya? Que sería ciertamente mi prop. ¿Ya? Y ciertamente acá donde yo tengo esta ID, no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque ciertamente lo está agarrando de acá. ¿Ya? Y ciertamente acá tampoco tengo que hacer nada porque lo está agarrando de dónde? De la prop. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, de hecho, hasta que me quedó más simple el componente. Ya no tengo que hacer ni una computada ni tampoco un método. ¿Ya? Entonces veamos. Veamos si esta cosa funciona. Entonces vamos a recargar esto y vamos a ir a platos. ¿Ya? Esto, y acá cuando yo haga acá clic, debería esto funcionarme. ¿Ya? En teoría. Veamos. ¿Ya? Y me muestra la foto. ¿Ya? Y es exactamente como si yo tuviera la propiedad ID ciertamente tomada como un roster. Exactamente igual. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo le paso props y la saco de acá arriba. ¿Ya? Entonces le paso una ruta dinámica, se la paso a través de props. ¿Ya? Y esto ciertamente me desacopla el componente. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Ya? Entonces lo único que tendría que hacer yo acá, esto chao, y eso chao. ¿Ya? Entonces eso de hecho me quedó más limpio. Ahí. ¿Ya? De hecho no lo estoy jugando, así que chao. ¿Ya? Entonces eso. Entonces, ahora, vamos a ver el segundo ejemplo que yo les mostré en la PPT. Cuando yo le ponía acá un objeto. ¿Ya? Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Acá va a entrar una prop y va a entrar una ID. ¿Ya? Y va a ser la ID, no sé, la 9. Entonces acá que estoy diciendo, cada vez que pase por acá, esto se va a copiar y va a ser siempre esta 9, va a ser estático. En teoría, veamos. Volvamos al home. Ahí al tiro, de hecho, si ustedes se fijan, chicos, pod 1 y al tiro me recargó igual comida 9. Al tiro. Vamos a ir acá a platos y vamos a ir, no sé, a la comida 4. A la comida 9. Y eso, así de simple. Comida 9, siempre. ¿Ya? Entonces, eso es cuando ustedes quieren que tengan una ruta eh, por objeto, ¿ya? Y que eso siempre se repita. Entonces se hace de esa forma. Entonces la última forma que nos falta ver sería la forma de... esto lo voy a dejar acá comentado, ¿ya? Para que ustedes después lo puedan descomentar y lo puedan probar. Se lo voy a poner primero props true acá y ciertamente lo voy a comentar para no echarme nada, ¿ya? Y acá igual. Pam, 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 pam. Ahí se lo voy a dejar todo en una línea y igual se lo voy a dejar comentado. ¿Ya? Y voy a hacer otra acá. ¿Ya? Y esto ciertamente va a ser una route function, ¿ya? Entonces acá le tengo que pasar ciertamente una ruta. Y acá
ahí, ¿ya? Entonces, ciertamente esto me está reclamando porque no lo estoy ocupando, ¿ya? Se declaró ruta, pero su valor no se lee nunca, ¿ya? Esto es por el slint que yo ocupo, ¿ya? Esa cosita, slint. No sé si te va llorando el tiro. Ya. Entonces, tenemos la ruta y nosotros ciertamente la podemos retornar, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ID, y ciertamente ponemos estos super para concatenar, ¿cierto? Y acá ustedes pueden, y acá ciertamente ustedes pueden entrar a route.params y no hay problema acá. ¿Ya? Punto .id. ¿Ya? Entonces probámoslo primero con eso. Probemos primero con eso a ver si funciona, si eso me está cayendo o algo. Ya. Vamos para acá a platos y vamos, por ejemplo, al plato, al 2. ¿Ya? Al 2. Y ahí está el plato 2. ¿Ya? Ciertamente funciona igual que tener esa props true. ¿Ya? Igualito. ¿Por qué? Porque ciertamente el componente full está agarrando esta prop ID. ¿Ya? Y a él no le importa ciertamente de dónde venga, si viene de un objeto, si viene de una función, no le interesa, ¿ya? Porque esa parte no es parte de él, ¿ya? A lo que le importa solamente es que esa prop le llegue, y nada más, ¿ya? Eso. Entonces, de esa forma, entonces, ¿qué hice yo? Le puse plato, ¿ya? Y por suerte esto funciona. Por suerte el lore en Pixel me aguanta tener esto, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan ahora, comida 2 slash plato. Entonces, esto es lo que viene como idea ahora, 2 guión plato. Y menos mal que, como yo les digo, Lore en Pixel me aguanta eso, ¿ya? Y de hecho te pone acá como el nombre de la cuestión, 2 platos, ¿ya? Fue suerte no, fue suerte. Entonces eso, entonces voy a ir por ejemplo a la comida 4. Pam, comida 4. Se demora un poco, pero ahí está, ¿ya? Eso. Entonces ustedes chicos, ustedes de esa forma pueden pasarle ciertamente la ruta o los params ID a la prop a través de una función en este caso, ¿ya? Si es que, por ejemplo, tuvieran que agregarle alguna otra cosita al ID, ¿ya? O algo. Porque podría ser que que pueda pasar el caso, ¿no? Ahí. Entonces, y ahí simplemente si lo guardo así, me va a poner comida 4 nomás. ¿Ya? Eso. Eso sería con las super props. ¿Ya? Pasando a los componentes. Entonces, lo que hacemos acá simplemente es, como yo les decía, desacoplarnos. Entonces, este componente no está limitado a donde esté posicionado o en la ruta donde esté. No, ahora ya no importa, ya no importa eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se lo voy a pasar a través de props. Entonces, yo lo puedo ocupar en cualquier parte. Lo único que sí tengo que tener el cuidado de pasarle la prop. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, no lo estoy usando como una ruta, ¿ya? Si lo estoy usando como un subcomponente de otro componente, ahí tendría que pasarle como un hijito, ¿cierto? Da prop, no, ¿ya? Eso. Entonces, esa sería la primera cosa que teníamos que ver, ¿ya? Ahora que me falta, por ejemplo, los redirect, ¿ya? Las redirecciones, que de hecho creo que acá se me borraron. Voy a hacer los alias y después, pero son súper simples, miren. Entonces, ustedes acá pueden poner una redirección. Entonces, pueden decirle, ¿sabes qué? No va a ir NAFUT, va a ir a otro lado. ¿Ya? Entonces, simplemente acá ustedes ponen redirect, escribí bien, sí, redirect. Y ustedes ponen el path donde ustedes quieren redireccionar. Por ejemplo, about. ¿Ya? Ese sí, el path tiene que estar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, about está ahí. ¿Ya? Entonces, en teoría debería funcionar. Cuando yo pase a food, ciertamente él me debería tirar a about. ¿Ya? Ya. Tengo eso y voy a ir a home. Voy a ir a home y ciertamente cuando yo voy acá a platos, si usted se fija, me tira el tiro about. ¿Ya? Platos, pam, about. ¿Por qué? Porque ciertamente tengo esta redirección. ¿Ya? About. No puedo hacer nada porque ciertamente, si ustedes se fijan, ahí cambia, abajo dice localhost 8080 full, pero yo al hacerle clic, ciertamente por la redirección, me tira a about. ¿Ya? Simplemente eso. Es llevar ciertamente a mi usuario de un X
yo lo llevo a un i, ¿ya? En caso de que pase alguna cosa, ¿ya? No sé, pasa algo y la página se está caída. Y lo puedo al tiro, mientras lo reparo, ciertamente me puedo meter a la producción, me meto en la ruta y le hago una redirección. Chao. Mientras arreglo la cosa. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el sitio no bajarlo entero, ciertamente. ¿Ya? Eso sería con las redirecciones. Ahora nos toca ver, chicos, los alias. ¿Ya? Entonces esta cosa lo voy a comentar, ¿no? Para que ustedes después lo comenten y lo jueguen. Ahora vamos a ver los alias. Entonces acá los alias es simplemente ustedes tienen que eh, tener en su cabeza que alias es igual a un sinónimo. ¿Ya? Entonces si yo tengo food, yo le puedo poner cualquier otro nombre y me va a aguantar. ¿Ya? Porque tengo un alias. Entonces esto va en arrays. Entonces, por ejemplo, yo tengo el food, ya que sería mi path. ¿Ya? Y yo quizás le puedo poner comidas. ¿Ya? Le puedo poner, no sé, platos. ¿Ya? Y veamos, po. Nosotros sabemos que si es que no hacemos match ciertamente con ninguna ruta, esto nos va a llevar a la ruta comodín, ¿cierto? Al not found. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos, por ejemplo, acá, platos te va a llevar ciertamente a food, ¿ya? Pero ciertamente comidas también te va a llevar a food, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo comida en singular, eso ya no está dentro de la ruta, ¿cierto? Y me tira ciertamente a la redirección del not found, ¿ya? Para que ustedes se fijen que tiene que hacer match sí o sí, ¿ya? Si acá dice comidas, tiene que decir acá arriba comidas, si no, no te va a funcionar, ¿ya? Entonces comidas, pam, ¿ya? ¿Ya? Entonces simplemente es para eso, para poder tener más de una ruta por path, ¿ya? Simplemente para eso, ¿ya? Entonces lo hacen con eso, ¿ya? Con el alias. Y pueden poner ustedes lo que quieran, ¿ya? Eso, entonces esos serían los alias. ¿Qué más nos falta? A ver, ya, ahora vamos a ir a ver, por ejemplo, tratemos de ver al tiro eso del lazy loading, que está hecho de hecho, miren. Cuando yo hice el ejemplo de instalar el proyecto con Vue 3 y instalé Vue Router, él te crea por defecto este lazy loading, ya que es para about, ¿ya? Entonces pone el path, el name, y acá, si ustedes se fijan, chicos, el único diferente es esto, el componente, que acá ciertamente no lo llama al tiro, porque esto, si ustedes se fijan, estos componentes, esto es lo que hace que el app.js renderice todo. Ya te va a renderizar este componente, ese componente, todos los componentes. Pam, pam, pam. ¿Por qué? Porque están al tiro. Están diciendo al tiro que se rendericen al tiro. Entonces, es por esto que para nosotros indicarle que no va a ser de esa forma, tenemos que hacerlo con esas funciones. ¿Ya? Y ciertamente importar eso. Y ciertamente hay que poner esto. ¿Ya? Esto sería el chunk donde vamos a estar tirando el archivo. ¿Ya? Entonces, ciertamente eso tiene que estar. ¿Ya? Y simplemente después, si ustedes se fijan, le ponen view y le ponen y llaman a la vista. Simplemente eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo eso funciona. O si es que funciona. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de si eso funciona? Me voy a inspector y tengo que, creo que ir a network. Acá y acá en network, ya yo tengo acá JS. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tratar de recargar esto. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo voy a desarrollar esto, tengo un app.js. ¿Ya? Entonces, mira, fíjese cuando yo voy a pasar a platos. Esto no se va a mover. Platos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no me mueve nada. App.js está ahí, quietito. About, o sea, disculpen, sorry, comida 1, tampoco se mueve. ¿Ya? Home. ¿Ya? Ahora vayamos a About. ¿Se fijan? Hace un recargo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el lazy loading. Simplemente. Entonces tú puedes tener tus vistas y después decir, ¿sabes qué? Esta vista no, esta vista se va a cargar en lazy loading. ¿Ya? Y simplemente lo único que tienen que hacer es llamarlo de esta forma. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que te permite cargar en tiempo retardado, no cargar toda la aplicación al tiro. ¿Ya? Este app.js está cargando toda la aplicación al tiro. ¿Ya? Por un lado, es malo el comienzo, ¿cierto? Porque te va a demorar un poco la página al cargar. Pero por otro lado es bueno porque ya tenéis todo cargado. ¿Ya? Yo si me paso a Plato, me paso a Home, ya tengo todo listo. No tengo que hacer ninguna petición más al servidor. ¿Ya? Está todo ahí. A diferencia del About, ¿ya? Que el About se carga cada vez que yo paso por ahí. ¿Ya? Que ahora no se cargó, ¿por qué? Porque yo ya pasé por ahí. Ya quedó en el caché. Pero si hago un recargar, ahí se va al tiro. ¿Ya? App, carga el app y carga el about.js. Simplemente eso. ¿Ya? Entonces acá le está diciendo que él crea un chunk separado, ¿ya? Llamado about.js. ¿Ya? Y por eso hay que ponerle ese chunk name. ¿Para qué? Para que después te aparezca acá. About.js. Eso es lo que está cargando. ¿Ya? Eso. Eso sería el lazy load. ¿Ya? Entonces lo que nos falta ver ahora sería ciertamente ver las transiciones, ¿no? ¿Ya? Nosotros cómo podemos hacer que cuando nosotros pasamos, por ejemplo, de acá de platos a home, no sea tan brusco. Si ustedes se fijan, es brusco ese paso. ¿Ya? Es muy seco. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esa cosa? ¿Ya? Eso vamos a ver ahora. Entonces vamos a ir acá a app.view. ¿Ya? ¿Por qué voy a ir acá? Porque acá yo tengo el router view. ¿Ya? Y esto es lo que yo tengo que hacer el grab o el envolvimiento, ¿ya? En la transition. ¿Ya? Simplemente eso. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Entonces, simplemente ustedes tienen que ocupar etiqueta transition, ¿ya? Transition ciertamente y me van a envolver, disculpen, router view, ¿ya? Eso es lo primero. Luego, tengo que yo asignarle un nombre a esto para poder después agarrarlo. Entonces, por ejemplo, yo le puse name igual a router anim, ¿ya? Que sería la animación de router, ¿ya? Y acá ciertamente tengo que poner un mode, ¿ya? Que después lo voy a quitar para que ustedes se fijen la diferencia cuando yo no lo pongo. Out in, ¿ya? Y ciertamente acá yo puedo ocupar una librería, ¿ya? Yo acá podría ocupar una llamada, puedo ocupar, como decía la documentación de Vue, un third party librería, que sería la Animated CSS, ¿ya? Entonces esta es una librería externa, ¿cierto? Pero ciertamente la puedo ocupar, ¿ya? Entonces veamos. Entonces este Animate CSS ciertamente te permite crear ciertas animaciones, como dice su nombre. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener, no sé, veamos el fade in. Ya, ese sería el fade in, fade down. Y pueden tener ciertos efectos, ¿ya? Entonces, estos efectos ciertamente nosotros los podemos aplicar cada vez que una vista cambia, ¿ya? Nosotros cuando el usuario cambie de vista, nosotros le podemos asignar una transición y un efecto a eso, ¿ya? ¿Para qué? Para que eso no sea tan feo y sea tan tosco, sea tan seco. Para eso vamos a ocupar estas cosas, ¿ya? Entonces, yo voy a mostrarle una forma de poder ocupar esto, ¿ya? Pero también lo voy a hacer con un keyframe igual, po, de la vieja escuela, para que ustedes vean que lo podemos hacer de las dos formas, ¿ya? Entonces, era para que ustedes vieran nomás esta página. Ya. Entonces, esto lo voy a checar un poco y me voy a ir para acá. Ya, entonces tengo eso. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser ocupar la librería. ¿Ya? Ocupamos la librería primero y después lo hacemos con estilo y la cosa. ¿Ya? Entonces acá lo primero que tengo que hacer es, para ocupar la librería, es traerme la librería, ¿ya? Importarla. ¿Ya? Acá voy a ocupar el CDN nomás y voy a traérmela acá al style, al tiro. ¿Ya? Import y importo el animate CSS. ¿Ya? Lo tengo acá. Entonces lo que me falta es poder declarar los métodos para que esto empiece a correr, ¿ya? Porque ciertamente ya yo lo tengo acá, pero me falta acá asignarlo, ¿ya? Entonces tengo que asignarlo acá. Entonces, ¿cómo lo haría?
tengo que, por ejemplo, usar estos métodos. Por ejemplo, enter active class. ¿Ya? Y acá ciertamente yo le voy a pasar las cositas de la librería. Entonces le voy a hacer, ¿sabes qué? Animated, y le voy a pasar un fade in. ¿Ya? Y ciertamente voy a hacer un leave. ¿Ya? Entonces cuando ciertamente mi ruta activa se vaya, yo le voy a dar otro efecto. Entonces animated, y acá le voy a dar qué efecto, un fade out. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, eso en teoría debería hacerme una transition cuando yo vaya cambiando de vista. En teoría. ¿Ya? Veamos. Ya, pasemos home. Si ustedes se fijan, hace ese fade. ¿Ya? Veamos ahora. ¿Ya? Si ustedes se fijan, es un poco más suave y un poco más... mm, no sé cómo decirlo, pero se ve un poco mejor. ¿Ya? Entonces simplemente yo lo que hice fue traer este third party library y lo ocupé nomás. Pap, ¿ya? Y acá ciertamente yo puedo cambiar los efectos como quiera. Tengo que cosa de jugar acá, ver las animaciones y ver alguna animación. Por ejemplo, a ver, esta. Bounce in. Veamos eso. Vamos. Van ustedes acá y simplemente se van para acá al ladillo y en vez de fade in va a ser un bounce in. Oh, sorry. Voy a escribirlo a mano mejor. Bounce in. ¿Ya? Veamos, ¿lo escribí bien? Sí. Guardo. Voy a recargar. Si ustedes se fijan, hace como ese salto. Pam, pam. ¿Ya? Entonces, así, ustedes pueden ir jugando con como ustedes quieran, ¿ya? Igual es medio loco ese efecto, ¿cierto? Vamos a bajar un fade in nomás. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de hacerlo, ¿ya? Con una librería, y ustedes se aprovechan de la librería y ocupan nomás, ¿ya? Que ciertamente está bien, está correcto, ¿ya? No vamos a estar reinventando la rueda siempre, no. Pero ciertamente si ustedes no lo quieren hacer de esa forma, le tengo preparado otra forma, ¿ya? Entonces esto lo voy a achicar un poco para que se vea un poco mejor, y esto lo voy a comentar nomás, para que ustedes después lo comenten y lo ocupen, ¿ya? Pa. Lo comento ahí y voy a crear otra transición acá. ¿Cierto? Acá y borro el primer, Ahí. Ahí estaríamos de nuevo. Y ciertamente voy a copiar estas cosillas que me sirven. ¿Ya? Porque cuando yo ocupo, por ejemplo, CSS, no necesito ya, por ejemplo, poner estas Enter Active Class. ¿Ya? La tengo que poner abajo en la clase. ¿Ya? Entonces tengo eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Ahora no va a funcionar nada. ¿Ya? Está como estaba al comienzo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventar nuestras animaciones. ¿Ya? Entonces, primeramente, vamos a ir acá al CSS y yo voy a poner acá bajillo. ¿Ya? Y acá voy a poner una clase. ¿Ya? Entonces, esto ustedes tienen que tener siempre claro, que cuando ustedes pongan el nombre de esto, van a ocuparlo. ¿Ya? Router anim. Yo lo voy a ocupar acá para que después Vue lo reconozca. El transition de Vue lo reconozca. Entonces, simplemente pego eso, router anim. ¿Ya? Y ciertamente tengo que poner los eventos por defecto de Vue. Yo les dije que eran 6. ¿Ya? Yo estoy ocupando solamente 2. Enter active. ¿Ya? Y ciertamente acá ustedes pueden poner la animación que quieran o la transición, ¿ya? Yo voy a hacer una animación. Entonces, animation, voy a decir un coming, ¿ya? Así se va a llamar mi animación, ¿ya? Eso tengo que crearla. Tengo eso, y va a durar un segundo.
vamos a tener un animation delay, ¿ya? Si mal no recuerdo usted, ese delay es para que se retrase un poquito. Entonces lo vamos a retrasar 0.5 segundos, ¿ya? Y le vamos a dar una opacity, ¿ya? Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo para el lead active, ¿ya? Entonces, router anime, y acá hago el lead active, ¿ya? Pam. Y acá ciertamente voy a llamar a una animación llamada going, ¿ya? Que es cuando se va. Y ciertamente tengo eso, ¿ya? Eso es lo que yo le mostraba en la PPT, ¿ya? Router anim enter active, y eso, ¿ya? Entonces yo le dije que ciertamente no le agregué el keyframe porque si me va a hacer más largo, ¿ya? Pero acá los tengo. Entonces, por ejemplo, podemos usar un arroba keyframes, ¿cierto? Y acá tengo que poner el nombre de la animación. Entonces, como le puse a una, le puse going, ¿ya? Le puse going, ¿ya? Entonces, ciertamente acá yo puedo ponerle, no sé, 0%, ¿ya? Y acá voy a hacer un transform. Transform. Y voy a hacer un translate x, acá, ese, ¿ya? Y lo voy a dejar en 0. Y ciertamente, después voy a hacer un 100% y voy a hacer también un transform. Transform. Y acá voy a hacer un translate x, y lo voy a trasladar menos 50 píxeles, ¿ya? Y voy a poner una opacity 0, ¿ya? Entonces tengo eso, keyframes going. Entonces me falta el otro keyframe. Entonces, por ejemplo, arroba keyframes. Entonces el otro se llamaba commit, ¿ya? Pop. Y acá, si ustedes se fijan, chicos, ustedes, si mal no recuerdan, ustedes podían poner acá los porcentajes que querían, ¿cierto? 0, 10, 20, 30, y iban avanzando, ¿cierto? Pero en el caso de ustedes tener este 0, 100, ¿cierto? Solamente tener dos estados, ustedes podrían poner algo como esto. Pueden poner from, transform, translate x, up, y ese se me va a mover menos 50 píxeles. Y ahora voy a tener una opacity de 0, ¿ya? Y ciertamente to, ¿ya? Entonces voy a ir de from a to, ¿ya? Entonces lo mismo que decir de 0 a 100, ¿ya? Tengo dos pasos solamente. Transform, translate x, 0, ¿ya? Y acá va a ser una opacity 1, que es cuando viene viniendo, ¿cierto? Cuando viene ciertamente parte en 0 la opacity y cuando ya llega al final, ¡pam!, queda en 1, para que se vea. Opacity 1, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces eso en teoría debería generarme un efecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo estoy asignando a este router interactive y lead active, ¿ya? Y le estoy asignando animaciones. Y estas animaciones ciertamente las tengo acá declaradas, ¿ya? Entonces veamos. Guardar. Y veamos. Veamos cuando cambiamos acá. Si ustedes se fijan, hace la transición, ¿ya? Pero ahora ciertamente está hecha por CSS, a mano, ¿ya? Y no estoy ocupando esa librería que estaba ocupando recién, ¿ya? Entonces eso, yo les muestro las dos formas de ocuparlo, ¿ya? Si ustedes lo quieren ocupar con esta librería, lo pueden ocupar con esa librería. Lo único que sí tienen que tener cuidado de usarlo de esa forma, ¿ya? Enter active class y le pasan la clase que a ustedes le van a pasar, ¿ya? Entonces ciertamente como nosotros no estamos declarando esa clase acá, tenemos que usarla acá abajo, ¿ya? Entonces por eso ponemos router ani, enter active y leave active, ¿ya? Es para eso mismo, para hacer esos mismos efectos que estamos haciendo con eso acá arriba, ¿ya? Y eso. Entonces, por ejemplo, si yo le saco este mode, se ve medio feo el efecto, miren.
como que se va para abajo, miren. Y le pongo eso. Ya, entonces así funcionarían las transiciones. Entonces vimos ciertamente el lazy loading, vimos los alias, vimos las redirecciones ciertamente y las props. ¿Ya? Entonces, ciertamente hemos cubierto todo. ¿Ya? Entonces así se hacen, chicos, las transiciones. ¿Ya? Simplemente de esa forma. Y pueden, como yo les decía, ocupar ahí a su gusto, ocupar una librería o hacerlo ustedes mismos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, consulta? Yo lo único que modifiqué en esta parte, en la segunda vuelta, después que subí esto a GitHub, modifiqué dos archivos nuevos, el index de router y el app.view. No me modifiqué nada más. Alejandro, Sí, y el food, disculpe, y el food igual, el food de view. Ya que fue donde le puse el prop true. una duda, consulta. ¿Podríamos ver el desafío para Ya, saber la fase sincrónica? ya. Voy a, mientras chicos, le voy a buscar el, lo tengo a mano. Ya voy a meter a ICAM y lo saco al tiro.